si no te subes al tren te quedas detrás. Y yo tenía sueños por la noche que venía una gran ola, que para mí era el cash de la compañía, me iba a aplastar, yo tenía que correr, era esa semana, ese mes que pasabas y no tenías que decir no tengo dinero para pagar las nóminas a la gente. Mira, el mayor error que yo cometí en mi vida es pensar que sabía demasiado y no prepararme adecuadamente para... Hoy en Listening Leaders tengo el placer y el honor de viajar hasta la ciudad de Miami, hasta el norte de la ciudad de Miami, hasta un sitio idílico que se llama Sunny Island, bien bonito, para hablar con un español que está allí radicado y que se dedica al emprendedurismo, un ejecutivo de grandes compañías tecnológicas. Cuando todo el mundo estábamos entendiendo lo que era un computador, él ya estaba metido en ese mundo. Y ha sido también uno de los impulsores en traer talento español y emprender tanto en España como en Estados Unidos. Kiko Monteverde, un placer tenerte aquí, bienvenido. Un placer, Raúl. Muchas gracias. Qué gusto eso de ser de los pioneros en un sector, ¿no? O sea, que dices, cuando todo el mundo estamos diciendo, oye, ¿esto de la inteligencia artificial nos va a cambiar la vida o no? Ya hay alguien que lleva 20 años de adelanto con esto, ¿no? En cierto modo, tú te verás un poco así con el mundo de la tecnología, ¿no? Bueno, yo me veo todo el día teniendo que reinventarte o todo el día teniendo que hacer seguimiento de cosas que pasan a la velocidad del rayo y si no te subes al tren te quedas detrás. Entonces, esto pasó en la época del móvil, de la internet, pasó con el .com y ha pasado ahora con la inteligencia artificial, o está pasando ahora, porque estamos en el medio de una gran burbuja que se parece mucho, tiene mucho paralelismo a la del .com, que se va a quedar ahí. Va a haber movimientos telúricos, pero se va a quedar ahí con nosotros para siempre, ¿no? Yo te quiero preguntar por varias cosas. Una de ellas, y si te parece empezamos por ahí, es el espíritu emprendedor. ¿El emprendedor nace o se hace? Sé que es una pregunta muy chorra, todo el mundo la hace, pero es que yo tengo una teoría sobre eso y me gustaría conocer la tuya. Bueno, yo creo que se hace. Eh, Hay gente que tiende a ser emprendedor, que tiene esa vocación, como las hay que tienden a ser pintores o músicos y llevan a cabo esa labor de aprendizaje o de nacimiento y evolución en esa disciplina, pero yo creo que eso no es óbice para que alguien que no tenga esa vocación temprana o que se le dé esa habilidad pueda prepararse, educarse, trabajar y esforzarse cada día para ser bueno en lo que quiera, ¿no? ¿Qué hace falta para, o sea, quiero decir, uno puede ir a una escuela de negocios y aprender negocios, aprender cómo montar una startup, pero claro, yo creo que adicionalmente tienes que tener yo le llamo el umbral de insomnio, una capacidad de aversión al riesgo bajita, ¿no? Es decir, oye, jugártela. Esto es un vaivén, esto no es una línea fija, tan pronto estás aquí arriba como estás ahí abajo. Es ¿Qué exactamente. qué hace falta para darte cuenta si tienes eso o no? Bueno, es lo que te iba a decir. No, no es que todo el mundo pueda hacer una cosa o la otra. Tienes que primero tener la determinación y la voluntad de hacerlo. Es decir, tener la determinación y voluntad de hacerlo y hacerlo significa todo eso que tú has dicho, la capacidad de insomnio, la capacidad de ver. Yo recuerdo cuando dirigía el startup, esto no me pasó en ninguna de las multinacionales, claro, le pasa a los emprendedores. Y yo tenía sueños por la noche que venía una gran ola, que para mí era el cash de la compañía, ¿no? Que venía y me iba a aplastar. Yo tenía que correr, cada paso que iba como por delante de la ola era esa semana, ese mes que pasabas y no tenías que decir no tengo dinero para pagar las nóminas a la gente, ¿no? Entonces, esa determinación de seguir adelante y oír muchos nos a gente clientes que no te quieren comprar o gente que no te quiere dar una financiación y no desanimarte y seguir y seguir y seguir, esto es algo que tienes que o nacer o aprender, pero desde luego tener la determinación de ir adelante, ¿no? Es fundamental eso, ¿no? Uno de nuestros invitados hace un par de semanas nos decía que a partir de los 40 la tasa de éxito, él se llama Tom Horsey, es un inglés que está radicado en España, decía a partir de los 40 la tasa de éxito en los emprendimientos crece sustancialmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, yo no sé la estadística, pero sí tengo la impresión de que es así.
y se basa probablemente en la experiencia, ¿no? La gente que tiene más de 40 años se piensa muy bien el beneficio-riesgo y tiene una experiencia acumulada en el negocio para poderse, cuando emprende, ya lo hace con unos cimientos diferentes a una persona mucho más joven. Obviamente, yo creo que es un Lo, sesgo en el conocimiento de la persona de más de 40, ¿no? lo cual es paradójico, porque la experiencia adquirida hace 30 años no necesariamente te vale para el mundo tan dinámico en el que estamos hoy. Claro, no, pero todo es aprender. Entonces, como te decía antes, con la inteligencia artificial, hablaba con una persona esta mañana ya casi prejubilada en España que me decía, yo es que no encuentro trabajo, no me quieren por la edad. Y decía, bueno, es que realmente la edad, eso no un condicionante, pues depende de si tú ya has soltado amarras y ya no quieres saber nada, en este caso en el mundo de la tecnología, no quieres saber nada de ese mundo, que cambia además a una velocidad, te da la sensación de que todo lo que has aprendido está obsoleto en transcurso de meses o de años, puede estar obsoleto, y tienes que reaprender de nuevo tu carrera, tus estudios, tus bases de conocimiento. Si estás en ese mundo, en ese modo de aprender, no hay ningún problema. Yo tenía una compañía, un headhunter que me llama una vez por un CIO en Madrid, yo estando aquí ya en Miami, y me dice, oye, estoy buscando un CIO de esta característica, ta, 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 ta. Y le dije dos nombres, ¿de qué edad tienen? Digo, ¿pero importa? Dice, sí. Digo, ¿pero importa que tenga conocimientos o importa la edad? Dice, para mi cliente le importa la edad. Digo, pues hombre, yo te diría que reduces un poco al cliente, porque hay gente de edad temprana que a lo mejor no tiene los conocimientos técnicos que se supone que un joven debe tener, pero eso es una persona a lo mejor con un perfil inquieto que está continuamente al día, ¿no? Así que, Yo he visto viejos de 20 y jóvenes de 80, o sea que es que coincido no, absolutamente contigo, ¿no? Al final depende es de una la cuestión persona, de la depende de persona, la de la persona. actitud, de cómo se toma. Pero es verdad que en nuestro país de origen, y esto si alguna vez lo escucha mi señora madre se va a enfadar, yo tengo un primo que tiene un año más que yo y se acaba de prejubilar, ¿no? Entonces mi madre cada vez que hablamos está obsesionada. Hijo, a ver, lo que tendrías que hacer es prejubilarte como tu primo. ¿Y hacer qué, mamá? Pues nada, hacer nada. Wow, pero tú sabes que me matas si me voy a hacer nada. O sea, ese día empezaría a morir, ¿no? No sé si parte de eso es la explicación del por qué nos gusta never stop exploring, ¿no? Nunca dejar de estar Sí, explorando y aprendiendo, ¿no? sí, 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 sí. Pues no sé si somos alguien raro, o por escaso, no por raros, sino por escaso, un segmento pequeño o un segmento muy grande, nunca lo he visto, pero por lo que tú dices, a la gente de mayor de 40 años yo la animaría a emprender si tiene esas ganas y esa vocación, o si lo ha hecho antes, por supuesto, seguro que están pensando en hacerlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema y no tengo ya 40, tengo algo más, que eso Oye, bastante más. en tu experiencia como Venture Capital también, animando y ayudando a gente y acompañándoles sobre todo, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Qué es a la gente que has visto que ha llegado y que lo ha conseguido? ¿Es porque ha levantado mucho capital, que ahora se ha puesto como muy de moda? Quien no levanta capital es como hablas con alguien y te dice, ¿pero estás levantando capital? Y yo, ¿sabes? Siempre me encojo de hombros, digo, pues es que no, yo el capital que tengo es el mío. Pero es porque no ha levantado capital, o sea, es porque ha levantado bien capital, porque ha tenido buenos socios, porque ha tenido una buena idea. ¿Cuál es la clave para triunfar? Bueno, digamos, el capital es el combustible de un cohete o de un vehículo, ¿no? Necesitas el capital pequeño o grande. En España, por ejemplo, para los mismos proyectos se dan 10 veces menos capital que en Estados Unidos. Es así. Pero eso no es obvio, ¿no? Tienes capital, capital significa recursos para pagar la nómina, para poder hacer ventas o para hacer investigación y desarrollo, para todas esas cosas, ¿no? El capital siempre hay que tener, venga de donde venga, para hacer algo, ¿no? Déjame que haga un inciso aquí. ¿Por qué se da menos dinero? ¿Por falta de confianza o por falta de fe en el modelo de emprendimiento? Bueno, una es porque principalmente el mercado americano es mucho más grande que el mercado español, europeo, etcétera. Entonces, cuando hablas del mercado americano, pues el Producto Interior Bruto es 20 veces el Producto de España. Entonces, ya eso ya te dice que vendiendo la misma cosa tienes un mercado 20 veces mayor. Entonces, ya es un orden de magnitud en tamaño la diferencia de mercado. Entonces, esa es una. La otra es que tiene una maquinaria
también de negocio importante, como la tiene Hollywood en el cine. En el Silicon Valley nació una maquinaria de venture capital asociada a la tecnología que funciona muy bien, muy engrasado y muy bien, ¿no? Entonces son capaces de visualizar proyectos y su proyección futura con una industria detrás de hacer eso, ¿no? Y en España, pues esto no solo es más limitado en términos de compañía, sino que el mercado es mucho más pequeño. Entonces, cuando tú dices en España que quieres hacer un producto y piensas en el mercado español o piensas un poquito en una extensión iberoamericana, te sale mucho menos retorno en esa inversión de que sale en Estados Unidos. Hablábamos antes de empezar la grabación de cómo la expansión natural del español, quizá por la barrera idiomática, es Latinoamérica, donde hay muchísimas personas y no tanto acceso a capital, y se produce un poco sin sabor, ¿no? Porque vas allí pensando, bueno, allí hay tantísima gente que ahí me va a ir bien, pero donde de verdad es donde te la juegas es en el mercado americano, ¿no? Sí, Sobre todo en sí, sí. tecnología. Yo digo, en tecnología es como la canción de Frank Sinatra, ¿no? Si lo haces en Nueva York, lo hace en cualquier sitio, ¿no? Lo referenciaba su canción, ¿no? No recuerdo cuál era, My Way, ¿no? If you make it in New York, you make it anywhere. Y en la tecnología es eso, ¿no? La tecnología se asocia a Estados Unidos porque es el país más avanzado en software, donde están las multinacionales. Entonces, si tú en Estados Unidos abres mercado, ya no digo triunfas, abres mercado, entonces puedes garantizar que vas a tener éxito en tu proyecto porque el mercado es muy grande el americano y porque además en otras latitudes también vas a vender ese producto o servicio, ¿no? Con toda garantía. Entonces, el problema del mercado americano es que es tan grande que muchas veces tú desde fuera no ves a los enemigos, no ves a la competencia. Desde Europa, por ejemplo, tú no ves a la competencia americana hasta que no te asomas detrás de la duna, que es el Atlántico, pasas al otro lado y ves a los indios peleándose en el mercado americano porque es muy grande. Entonces, muchas compañías grandes americanas no salen al mercado europeo porque ya tienen bastante aquí. Cuando llegan a salir, ya son gigantes tan enormes que es imposible abordarles desde el mercado pequeño donde estás en España. Entonces, a veces yo le digo a la gente, no, no hemos visto competencia aquí en Europa, ¿no? Y les digo, bueno, pero asómate, vete, cruza la duna, vete al otro lado y mira a ver qué competencia hay, más que nada para ver lo que te vas a encontrar, ¿no? Detrás de las montañas del Colorado, porque si no, pues puede haber apaches ahí muy potentes que te van a matar si no vas preparado, ¿no? Entonces, si te ejercitas en esa competencia, como digo, pues y sales adelante, seguro que vas a tener éxito, ¿no? Y luego culturalmente el emprendimiento es muy diferente, ¿no? Aquí la gente mira, bueno, debería ser muy parecido, porque en el fondo lo que estás buscando son resultados, ¿no? En el Mm, corto plazo para quien te ha prestado el dinero y en el largo plazo para la supervivencia de la empresa, ¿no? Pero mm, aquí sí que es más de, venga, vamos, 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 push, push, ¿no? O sea, yo tengo esa sí, sensación de que aquí es empuja, empuja y no dejes de dar pedales. sí, sí. Y en nuestro país de origen es, pues está todo, luego las trabas también administrativas, no sé si has notado tu diferencia en eso, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. Uno, decíamos el tamaño del mercado americano y luego es el dinamismo del mercado. Es el volumen, pero también el proceso de emprendedor y de inversión en Estados Unidos es mucho más rápido que el conjunto en España, desde luego, y europeo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, la verdad es que no lo sé, pero los americanos son muy inclinados a invertir en aquello que creen o en aquello que tienen un retorno de inversión y avanzan hacia ello, ¿no? En Europa dice, oye, pues con esto me va bien, pues yo me quedo así, que puedo tener más bien, pero son más conformistas Ya. el emprendedor europeo que el americano, tiene menos aversión al riesgo y pone más sobre la mesa, más carne al asador en invertir aquellas cosas que le van a avanzar, ¿no? Yo recuerdo los años 90, como vine por primera vez a Estados Unidos, que yo veía sistemas de logística automatizados dentro de los camiones, tú los veías, y ya tenían sistemas automatizados cuando las comunicaciones internet no existía, tenían trunking, que es un sistema pedestre de telecomunicaciones que había entonces, pero en España iban con papel, con los pedidos en papel y tal, en los años 90. ¿Por qué? Porque es un país muy grande, Estados Unidos, un país con mucho logística y ellos cualquier cosa que les haga ganar en productividad invierten. Aquí se inventó el código de barras y lo implantó Walmart por primera vez. O sea, todo lo que ven en productividad ellos invierten. Eh,
Y el empresario europeo o español, pues, oye, voy a seguir con el papel y el lápiz todavía un tiempo a ver qué pasa, ¿no? Y somos más tardíos en la adopción de todo eso. Oye, déjame que les hablemos a los emprendedores allá donde se encuentren. ¿Es mejor tener una buena idea? ¿Es mejor tener una idea mediana, pero una buena ejecución? ¿Lo ideal es ambas cosas? Yo diría que la idea es lo último, en prioridad. Es decir, la idea es buena, las ideas son libres y hay muchísimas ideas que pueden ser buenas. Lo que demuestra al final la experiencia de emprendimiento son dos cosas. Una es el equipo, fundamental. Esto lo miran los venture capital americanos. Lo primero de la lista es el equipo. ¿Quién forma este equipo? Más que la idea. Porque la idea puede cambiar, puede evolucionar, puede ir, pero si tú tienes un buen equipo, una nave comandada y con una buena tripulación, puedes ir a donde sea, al final del mundo. Wow, wow. Entonces, eso es lo primero, el equipo. Y la segunda es la capacidad de ejecución. O sea, tienes los medios, la voluntad, la determinación y la demostración de que ese equipo ejecuta y sabe ejecutar. Con esos dos elementos, las ideas las captas aquí y allí. Obviamente, un equipo no se muestra, no va a ir a un venture capital, no va a ir a iniciar sin una idea. Pues hay una parte de la idea, obviamente, que es muy importante de contrastar, hay que validar, como decía, qué competencia hay, cuál es el mercado, el volumen, etcétera. Todo eso hay que mirarlo. Pero las dos primeras condiciones es, o la primera y más clave es el equipo, fundamental. Qué interesante, fíjate cuando en el 2010 estaba conformando mi compañía, la persona que me estaba haciendo el logo me dijo, tienes que buscarte un claim. Tienes que buscarte un claim que acompañe al logo, a la marca. Si te llamas Nike, pues el Just Do It igual te hace falta, pero también lo tuvieron en su momento, ¿no? Y yo busqué y di vueltas y tal y pensé en el valor está en el equipo. Y el valor está en el equipo, es que se ha mantenido en el tiempo, es que al final el equipo, y sin embargo muchos de los emprendimientos que he visto, y sácame de mi error si no es así, fracasan porque no voy a contarle la idea a otro que me pueda hacer sombra, no vaya a ser que me quite la empresa. No voy a Sí, subir al mejor programador porque, y si sabe más que yo y el tipo se hace con la compañía y si se los gana a todos y me deja sin la compañía, esto pasa a veces, ¿no? pasa todo el rato. Yo diría que el 80% de las veces la gente Imagínate. cree que si cuenta la idea, fíjate, yo en San Francisco me dijeron esto, porque dije, oye, y si cuento esto, igual, claro, no podemos contarlo porque es lo siguiente que vamos a hacer y a lo mejor me lo van a copiar. Y me dijeron, olvídate, San Francisco, olvídate, ese no es el pensamiento correcto. Aquí la gente comparte todas las ideas en todos los lados. Lo primero porque te dan feedback. Pero lo segundo es porque nadie te va a copiar. Hay suficientes ideas en el mundo para hacer o para copiar la tuya. Claro, pero uno tiene una idea y cree que es la cojo idea, que es única y que es la mejor, ¿no? No, puede ser la idea mejor en determinado negocio para hacerlo, pero te falta toda la ejecución, que es como el 90% de lo que hace falta para poner la idea en marcha. Y te Sí, sí. falta el equipo para hacerlo. O sea que por muy bueno que seas poniendo la idea, a no sea que eres una simpleza que todo el mundo puede copiar, en cuyo caso da igual, porque el momento que la tengas hecha es como las abejas a la miel, van a ir todas ahí y te van a matar, que esa es otra preocupación. Cuando tú vas a hacer un proyecto, lo que piensa el que va a invertir en tu proyecto y te va a ayudar es, oye, ¿y cuál es lo que llaman los ingleses el moat? ¿Cuál es el foso, la competencia o la barrera de entrada para yo llegar ahí? Porque en el momento que tú digas, aquí hay oro, va a aparecer un montón de gente con pico y pala a coger oro. O es que estás cogiendo oro en un sitio que hay que ir a la luna y es en la luna y hay que tener un cohete y nadie tiene un cohete para el luna. Entonces sí tienes una buena mina de oro. Ahora, si es en el campo abierto y yo voy a picar aquí y el día siguiente que saque la primera pepita van a venir 3.000. Entonces no es tan buena no es la idea, es la ejecución. Claro, Entonces fácil claro. es hacerlo. Rodearte de buena gente. Rodearte de buena gente y que se quiera quedar contigo. Este es otro de los retos en este momento, ¿no? Cuando el talento es tan escaso y anda saltando de un sitio a otro, el rodearte de gente que te sea fiel a la idea, que la compre, que se ponga la camiseta, que sea partícipe del éxito también, ¿eh? Porque muchas veces les hacemos partícipes del proyecto, pero el éxito cuando llega es para mí, que soy el más chingón, ¿no? Mm, mm, mm.
Sí, eso es fundamental. Yo como me crié profesionalmente en compañías americanas como HP, que tenían una cultura muy así de cuidar a los empleados, que todos eran ingenieros, gente brillante, que inventaban cosas, etcétera. Los fundadores, Hewlett Packard, tenían esa cultura HP Way, ¿no? Y la trasladaron a toda la operación de la compañía, ¿no? Es que cuidar al empleado, cuidar a la gente y sentirle partícipe. De hecho, yo cuando entré a HP tenía una paga anual que era proporcionar los beneficios de la compañía. Entonces no había stock options todavía, ¿no? No se había inventado el concepto, pero pagaban en función de los resultados de cada trimestre, te entraba una nómina que iba proporcional a eso, ¿no? Y era como, al final del año era una nómina más, de un mes más, como un 10%, un poco menos de un 10% al año más, te entraba por los beneficios. Hacer partícipe a la gente de la compañía, de tener una cultura participativa, abierta, donde la gente pueda hablar, donde la gente pueda, porque hay gente muy brillante que no habla mucho. Entonces, si no das espacios para escuchar, te pierdes los talentos de la compañía, ¿no? Tener toda esa cultura desarrollada es fundamental y no solo tener gente brillante, porque puede haber gente brillante, pero no muy buena para formar un equipo. A veces ¿no? El talento no tiene que ser individual tan alto como acelerar también lo que es la colaboración o el talento de jugar en equipo, ¿no? Colaborar. Sin duda. Hemos hablado de este Never Stop Exploring, que fue una cosa que me hizo venir a mí a Estados Unidos porque lo leí en la Salle, en la Salle University en Filadelfia. Allí ponía Never Stop Exploring. Yo dije, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero. ¿Qué está aprendiendo en este momento Kiko Monteverde? Pues mira, yo estoy aprendiendo muchísimo de inteligencia artificial, todo el día con herramientas, con Está cosas, aprendiendo cosas en la agenda de todo el mundo, ¿eh? sin ninguna esperanza de terminar ni de concluir nada, porque cualquier cosa que pensaba hace 3 meses ahora mismo es posible, que era imposible y ahora es posible, ¿no? Entonces, pienso cosas que incluso no tienen ninguna relación conmigo, con la actividad que hago ahora mismo, ¿no? Entonces, muy inquieto en los temas de inteligencia artificial y qué impacto puede tener en el día a día. Nosotros, yo lo utilizo para muchísimas cosas y me parece brillante, ¿no? Y luego, pues, estoy ayudando a startups españolas a salir al mercado, como digo yo no lo hago casi por vocación, porque cada uno de ellos es como un paciente para un médico de familia, cada uno le duele una cosa diferente, necesita cosas distintas y yo les ayudo pues con mi experiencia a ayudarles o a buscar capital o a hacer en el otro extremo a crecer las ventas en el mercado americano o en otros mercados, ¿no? Entonces me dedico a eso y además estoy intentando emprender ahora con otro startup, o sea que no paro. Bueno, vamos a empezar otro startup en breve. Otra de las máximas de este programa es el error, el equivocarte, que también es muy propio de esta cultura, ¿eh? Si te equivocaste, si quebraste y te levantaste, me gusta, sigamos hablando, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor error que recuerdas que se pueda contar? Pues, el mayor error, pues la verdad es que así pensando, mmm, mira, el mayor error que yo cometí en mi vida fue pensar que sabía demasiado o que me confié demasiado en una posición directiva de director general que tenía garantizado en el bolsillo por ser sucesor natural en las compañías multinacionales que tienen sucesión y no prepararme adecuadamente para esas entrevistas y eso. Entonces, como estaba todo garantizado, de repente de la noche a la mañana cambiaron las circunstancias, había otro equipo evaluador, otros ejecutivos en la historia y yo no fui preparado. Y entonces perdí una posición de director general importante por culpa de no preparar, de confiarte, ¿no? Y Decía Mario Benedetti algo que me has sacado ahora mismo con tu respuesta y que aplica a todo el mundo. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. No, o sea, ¿cuánta gente hemos llegado hasta aquí pensando que ya lo tenemos todo hecho y de repente ya no estamos en el mismo escenario? Ya la pantalla ha cambiado. Ahora estás con otras reglas, en otro entorno, con otra gente que viene empujando fuerte. Yo hago siempre la broma con los ejecutivos, ¿no? Cuando digo, nos hemos metido tanto con los millennials. ¿Cuántos de ustedes son millennials? En cualquier comité de dirección, ¿eh? Y más del 60-70% ya hoy levantan la mano. Millennials y centennials. Y yo os digo, wow. Y hace 2 días eran los ninis, ¿eh? Que ni iban a trabajar ni iban a estudiar.
y hoy están sentados en los órganos de decisión de las empresas, ¿no? Por tanto, estamos jugando a otro juego completamente distinto. Sí, Y gracias sí, a que sí, esta gente se ha incorporado, el mundo es distinto, ¿no? sí, sí, absolutamente. Y dándole la vuelta al argumento, acabo de hacer de esto, mi aprendizaje de ahí y en las empresas es que muchas veces tú te piensas que las empresas grandes son una competencia imposible de superar y no es verdad, porque No es verdad. están acomodadas, porque piensan que pueden sobrevivir y tú puedes tener un ángulo siendo un David contra un Goliat para hacer negocio y triunfar, ¿no? Entonces, la idea es, oye, apostar, creer, ir adelante y no preocuparte tanto de supuestas escenarios en los que no puedas ganar, porque a lo mejor resulta que la competencia que tienes está dormida ahí, ¿no? Bueno, el mundo moderno está en todas las conferencias cuando oyes los players gigantes que había hace 8 o 10 años y que ya hoy no longer with us, ¿no? Que dicen por aquí. Y esos fueron gigantes derrocados por ideas que venían a resolver problemas que ellos no eran capaces de resolver por esa inacción, ¿no? Probablemente es algo que hay que Son muy tener lentos, son muy lentos, en son mente. muy pequeños. O sea, son lentos, tienen unas estructuras difíciles de manejar y cambiar, van en una dirección, es muy difícil cambiarles de dirección, es muy difícil que la gente cambie de dirección, que piense de distinta manera. O sea, hay muchas cosas que reman en contra en que un gigante, una compañía grande, pueda competir en todos los frentes que se le presentan, ¿no? Con Y gente el, más ágil. Y el ego directivo, ¿eh? Ese que te permite rodearte de yes men, de personas que Bueno, solamente te dicen que sí, y no de disruptores, no de TCPs. Yo los llamo TCPs y no lo diría en este canal si no es porque ya estoy en confianza. Los TCPs para mí son los tocapelotas. Es una suerte tener un TCP en un comité de dirección que te levanta la mano y dice, oigo, igual no estamos viendo esto, ¿no? Y esto nos va a llevar a esto y de repente, no, cállate, que te hagamos suficiente ya para que levantes la voz, ¿no? Y dices, wow, exactamente, ¿cuánto nos exactamente. estamos perdiendo con eso, no? Exactamente, exactamente. Eso es. Y eso ha existido siempre y existirá. Solo, como decíamos antes, la cultura de la compañía, de los directivos, los líderes que están ahí, son los responsables de que eso no ocurra, ¿no? Y que se escuche la gente más silenciosa o la gente que tiene algo que decir, pero no le sale de manera natural, dar espacios para poder opinar, ¿no? Y no tener miedo a eso. Eso es fundamental. Es la tarjeta del éxito o de la supervivencia de una compañía reside en esto, ¿no? Mm. Oye, estaba pensando en otra dinámica que ha cambiado también el mundo tuyo, el mundo de la tecnología, y es cómo en la empresa tradicional, por esta misma forma que tenemos de seguir dirigiendo como en el ejército, donde el que más poder tiene es el que más personas tiene a su cargo, cómo tu mundo viene a cargarse eso. Hay gente que son contribuidores individuales que aportan una barbaridad de talento a la empresa y que han de ser cuidados más que el que es el manager de no sé qué área y tiene 50 personas a su cargo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo he tenido gente que era manager o era director y ganaba menos que individual contributor. Y decían, ¿pero cómo puede ser eso? Pues porque la gente con talento y contribuye, puede contribuir en una tarea de management o una tarea de individual contributor. ¿Por qué no? Porque Sí, sí. los hay. Y los hay sobre todo cuando te acercas a los headquarters de las compañías, al núcleo central, donde hay gente donde no importa tanto la edad, sino la experiencia y la contribución. Pero Entonces, es que eso que nace en tu mundo viene a cambiar también muchos de los paradigmas en el resto de lugares, ¿no? O sea, igual por el mero hecho de darle a alguien la oportunidad para que gane más dinero, para que ascienda dentro de la pirámide, lo cambiamos de mesa y de repente le ponemos al cargo de personas y aquello que sabía hacer lo perdemos y exact- tampoco ganamos a un buen líder de personas, ¿no? exactamente, exactamente. Ese es uno de los peores errores que se puede cometer, es poner el mejor vendedor a A manager jefe o de al ventas. director, a jefe de ventas, cuando no se le da a llevar un equipo. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero Exacto. no es una función de si eres el mejor vendedor tienes que ser el jefe del equipo de ventas. No necesariamente se cumple. Puede ser un vendedor toda su vida de individual contributo y triunfar y fracasar completamente si le pasas al otro lado, ¿no? De Sin la duda. balanza. Sin Mm. duda. Kiko Monteverde, ejecutivo en grandes compañías tecnológicas, experto en un montón de cosas, pero gracias por el tiempo que nos has regalado, gracias por tus conocimientos, por tus enseñanzas y nada, que la conversación continúe. Estamos a 3 horitas y ambos tenemos cervezas pagadas en los dos sitios en donde vivimos, así que nos O tenemos que seguir Margaritas. encontrando. Margaritas, exacto. Raúl, un placer. Muchas Gracias gracias. por tu tiempo.